Muy buenas tardes. Eh, Hoy vamos a enfocar las charlas que planteó el jefe de cátedra que se relaciona a los cánceres ginecológicos, dentro de los cuales pidieron específicamente el tema de cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y la histerectomía o la cirugía de Warthin-Ness. Los cánceres ginecológicos son cánceres que comienzan en los órganos reproductivos de la mujer y pueden afectar todo lo que implica eh, el aparato genital femenino en sí, que podrían corresponder al cuello uterino, al ovario, al útero, a la vagina, la vulva y las trompas de falopio. En realidad las tres últimas, vagina, vulva y trompa, son cánceres bastante raros, pero se describen en la literatura y hay que tener siempre presente ante los síntomas que se puedan presentar que conducen hacia un cáncer ginecológico. El cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es aquella que afecta a las células del cuello uterino y el cuello uterino constituye la porción inferior del útero, la cual se conecta a la vagina. Posee una forma cilíndrica o cónica. El tamaño y la forma varían en función de la edad, el momento hormonal y el número de partos. En cuanto al tamaño, por ejemplo, es muy importante saber el número de partos porque en una paciente multípara podemos tener un cuello grande que al examen físico puede darnos la impresión de que está muy hipertrofiado, pero por eso es muy importante saber el número de partos y el momento del ciclo en que uno está visualizando ese cuello uterino. Ese cuello se divide en dos partes, endocervix y ectocervix. Endocervix es la que está dentro del útero y exocervix es la que nosotros podemos visualizar. Las lesiones intraepiteliales, que hoy día se llaman LIE o NIE, que esas siglas representan aneoplasia intraepitelial, son las consideradas precursoras del cáncer cérvico-uterino invasor. Se encuentran comprometidas o implicadas como precursores de cáncer de cuello uterino varias cepas del virus del papiloma humano, que es el HPV, y juegan un papel muy importante al punto que hoy día prácticamente el, el 100% de las etiologías del cáncer de cuello uterino se le atribuyen al HPV, la cual produce ciertas modificaciones que conllevan a lo mismo. Por esa razón es que una paciente que no ha tenido relaciones sexuales es prácticamente imposible que llegue a tener cáncer de cuello uterino porque no ha habido modificaciones en el ADN de las células de ese cuello que son las que conllevan finalmente un cáncer de cuello uterino. Entonces, como causas, sabemos que el cáncer comienza cuando las células sanas desarrollan cambios en el ADN. Las células anormales forman masa, invaden tejidos y pueden hacer metástasis. Vamos a hablar un poquito de números. El cáncer de cuello uterino es causado, ya habíamos dicho, y vamos a repetir en varios pasajes de esta charla, es causado por la infección de determinados tipos de HPV. Son transmitidos por vía sexual poco después de iniciar la vida sexual. Hay más de 100 tipos de HPV. Están los de bajo riesgo, que son el 6, el 11, 42, 43, 44, y presentes en lesiones benignas como el condiloma. Y están los de alto riesgo, que son los considerados precursores del cáncer de cuello.
específicamente 16, 18, 31, 33, el 35, el 39, 43, 51, 52, 56, el 58, el 59, que tienen una mayor posibilidad de hacer infecciones persistentes. Entre ellos, los más conocidos son el 16 y el 18. Actualmente, si llegamos a hacer, por ejemplo, una captura híbrida, en nuestro país los que más saltan son el 16 y el 18 como HPVs de alto riesgo. En el 2018, más de 72.000 mujeres fueron diagnosticadas por cáncer cérvico-uterino y casi 34.000 fallecieron por esta enfermedad en América Latina. Las tasas de mortalidad son 3 veces más altas en América Latina y el Caribe, y eso evidencia una enorme desigualdad en salud entre los países de primer mundo y los países latinos. La tasa de incidencia en Paraguay ha ido disminuyendo, y esto gracias al diagnóstico precoz a través del estudio de Papa Nicolau, que se realiza en forma gratuita en los servicios del Ministerio de Salud, y esto se ha ido implementando a través del tiempo y ha dado muy buenos resultados. A tal punto que hará 4 o 5 años el cáncer de cuello uterino seguía ocupando el primer lugar en Paraguay y hoy día ocupa el segundo lugar en Paraguay, superado por el cáncer de mama. Esto debido a protocolos de pesquisa que ha implementado el Ministerio de Salud y en todos los ámbitos de salud del país. La franja etaria más afectada en nuestro país oscila entre 25 a 49 años y el cáncer de mama y el cuello uterino son los más frecuentes. El cáncer de cuello uterino es el tercero más frecuente entre las mujeres de América y el Caribe, pero se puede prevenir. Estos datos son sacados de unos documentos de la OPS Paraguay. Cáncer de cuello uterino tiene una etapa preinvasora bastante larga. De ahí que la pesquisa a través de la herramienta del cual disponemos, que es el Papa Nicolau, tiene un valor incalculable, porque si encontramos lesiones preinvasoras se puede tratar y evitar el paso. En la etapa preinvasora, si detectamos, podemos evitar el pasar a etapas muy invasoras ya a un punto de no retorno. Es susceptible de ser detectada mediante planes de pesquisa como el PAP, donde habíamos dicho ya, se pesquisan las lesiones preinvasoras y esas se tratan. El PAP no es una herramienta 100% sensible, pero al ser repetitivo en el tiempo, aumenta la posibilidad de encontrar una alteración cervical. Las pruebas de tamizaje disponibles son la inspección visual, la citología, que es el Papa Nicolau, y las pruebas para detección de HPV. Hay que tener en cuenta que el Papa Nicolau en sí no representa lo que se denomina el estudio de tracto genital inferior, que implica citología más colposcopía. La citología sola, que es el Papa Nicolau, que es el estudio de las células del cuello uterino, es la que tenemos disponible en todos los ámbitos de salud que tenemos a nivel país. No así la colposcopía, que ya deben de asistir a otros centros asistenciales de mayor complejidad si encontramos una anomalía en la citología. También las pruebas para detección de HPV que están disponibles en nuestro país, pero no en todos los centros asistenciales a nivel país. Son centros más específicos
y guiados por una citología anormal de Papa Nicolau. Se debe tomar en cuenta que cuando uno diagnostica un cáncer de cuello uterino, el 50% de estas pacientes con cáncer de cuello uterino nunca hicieron un Papa Nicolau. 10% dejaron de hacer su tamizaje en los últimos 5 años. Y 10% son citologías alteradas no estudiadas. Entonces, si 50% de nuestras pacientes con cáncer de cuello uterino nunca han hecho un Papa Nicolau, algo falla en la educación de nuestras pacientes. Educación y salud tienen que ir de la mano para que nuestras niñas desde edades muy tempranas comprendan para qué sirve el Papa Nicolau, evitaríamos este 50% que nunca han hecho un Papa Nicolau. Muchas veces aquí la pregunta es, señora, ¿alguna vez te hiciste un Papa Nicolau? Y la pregunta es nunca. ¿Y el por qué? Y dice, no sé qué significa el Papa Nicolau. Entonces, para los estudiantes que están comenzando, el día de mañana van a ser los médicos nuestros, deben insistir mucho en la educación de nuestros niños, no importa la especialidad que hagan, deben insistir en que una niña, si son pediatras, deben explicarle lo que significa un Papa Nicolau. 10% sin tamizaje en los últimos años. Y aquí también es la falta de comprensión de la letra chica o la comprensión entre líneas. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces las pacientes sí hacen su Papa Nicolau, pero llega un tiempo en que dicen, hace tantos años que me hago el Papa Nicolau todos los años y nunca me sale nada, entonces voy a dejar de hacer. Ahí es donde surge el sin tamizaje en los últimos 5 años. Cuando uno vuelve a repetir, ese tamizaje ya encuentra alteraciones en la lesión. Y 10% de citologías alteradas no estudiadas. Esta es exclusiva responsabilidad probablemente del centro asistencial donde hubo, o sea, acá hay un error de comunicación entre nuestros centros que toman los materiales para citología y el centro al cual va a asistir esa paciente, o error de comprensión de aquella paciente en que uno le recomienda que consulte con su ginecólogo, pero por muchas razones esta paciente deja de consultar y en el siguiente tamizaje esa alteración ya es mucho mayor. Las recomendaciones de la Asociación de Ginecólogos Americanos, de la Asociación de Ginecología y Oncología Americana, es iniciar tamizaje a los 21 años si es que la paciente ya inició relaciones sexuales. Hoy día nos encontramos con la realidad de que nuestras pacientes inician relaciones sexuales muy precozmente. Entonces, la recomendación es iniciar tamizaje 2 años luego de iniciar relaciones sexuales. Vacunarse contra el HPV. Disponemos de un programa a nivel del Ministerio de Salud de que es la vacunación del HPV de todas nuestras niñas a nivel escolar. Ya depende de cada padre, porque para esta vacunación en los diferentes colegios, en nuestras niñas que por franjas etarias van vacunando, se necesita la autorización de los padres. Entonces, la vacunación contra el HPV en edades escolares que pone a nuestra disposición el ministerio necesita otra vez del apoyo de los padres para que pueda echarse a andar este programa. Por otro lado, el manejo conservador en mujeres menores de 21 años con neoplasia
intraepitelial. Esto es lo que se recomienda. ¿Por qué el manejo conservador en lesiones en papanicolau o citologías alteradas en mujeres de 21 años? Porque se supone que son mujeres que todavía no tienen una paridad satisfecha y tenemos una vida ginecológica por delante, el cual tenemos que tratar de conservar, pero sin dejar de tratar esa neoplasia intraepitelial. Dejar de realizar PAP a los 70 años si estas lesiones son de bajo riesgo y citologías previas negativas. Y aquí hay un poco, esto causa cierta confusión, porque en realidad es dejar de hacer, esto está transcripto de la recomendación del Colegio Americano de Ginecología Oncológica, pero en realidad es dejar de hacer Papa Nicolau en pacientes de 70 años. Le pedimos nosotros en la práctica habitual 3 citologías previas negativas y ya no relaciones sexuales, porque las pacientes que continúan con sus relaciones sexuales sí deben continuar haciéndose su Papa Nicolau. Y una paciente, no porque tenga 70 años, vamos a considerar que es una paciente que ya ha dejado de tener relaciones sexuales. Con los avances que hay en tratamientos en climaterio y menopausia, tenemos pacientes de 70 años con vida sexual activa. Por lo tanto, la citología debe continuarse. Toda paciente con un PAP alterado debe realizar una colposcopía. Y una colposcopía sospechosa se debe tomar una biopsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo más destacados dentro de lo que es cáncer de cuello uterino? Son las múltiples parejas sexuales, actividad sexual temprana, y eso, las múltiples parejas sexuales y la actividad sexual temprana van de la mano. Nuestras niñas hoy día inician muy temprano las actividades sexuales y por lo tanto al tiempo se dan cuenta que no es la pareja ideal, cambian de pareja para cuando llegan a los 20 o 25 años, fácilmente en la historia clínica uno tiene el dato de que esa mujer ya de 24 o 25 años ya ha tenido 4 o 5 parejas sexuales. También están comprometidas las infecciones de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el VIH-Sida, que son todas de transmisión sexual. También es un factor de riesgo el sistema inmunitario debilitado, el tabaquismo y como un dato histórico, exponemos acá la exposición a ciertos medicamentos como el dietil-etilvestrol en la década de 1950 que se utilizaba, pero hasta hoy día los libros siguen dándole destaque. Eso es la exposición intraútero de una niña al dietil-etilvestrol que se utilizaba para tratar las amenazas de partos prematuros en la década de los 50, que ya prácticamente no tenemos esa franja etaria. Los tipos histológicos de cáncer de cuello uterino. Tenemos el carcinoma epidermoide, que es la que se inicia en las células que recubren la parte externa del cuello uterino y se proyectan a la vagina. Esta es la mayoría histológica de cáncer de cuello uterino. El adenocarcinoma es la célula que se inicia en el endocervix, o sea, en el canal endocervical, y se inicia en las células glandulares en forma de columna. Y algunas veces, muy escasos, pero se encuentran, están implicados ambos, el epidermoide y el adenocarcinoma juntos. ¿Cuáles son los signos y síntomas a tener en cuenta
para cáncer de cuello uterino. Las manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación, sangrado menstrual más prolongado y más abundante que lo habitual. Acá es muy importante la historia clínica, donde uno tiene que rescatar la menarca, el ritmo menstrual, donde en el ritmo menstrual tiene que figurar cada cuánto menstrua la mujer, si menstrua cada 28 y cuánto dura. O sea, ritmo menstrual se define como 28-34 o 30-45 o 32-4-45. Entonces, la paciente es la que va a decir, siempre menstrué cada 30 días, pero hace como 6 meses o un año menstruo más días, es más abundante y tengo sangrado entre menstruación y menstruación. No hay que minimizar esos datos porque a veces interpretamos como un spotting, o sea, el sangrado de la ovulación nada más el sangrado que se presenta, pero hay que tener en cuenta que el spotting de la ovulación se va a presentar entre el día 14 a 16 del ciclo, dependiendo del ritmo menstrual de la mujer. El sangrado poscoital durante el lavado genital o el examen pélvico. Muchas veces en este sangrado poscoital es lo que le despierta la atención a la mujer y le obliga a la consulta y la lleva a un centro asistencial para el estudio de Papa Nicolau o la consulta con un ginecólogo. Mayor secreción vaginal, o sea, flujos abundantes, el dolor durante las relaciones sexuales en pacientes que ya presenten sangrados poscoitales, flujos abundantes y dolor durante las relaciones es un toque de alerta. Sangrado después de la menopausia, dolor pélvico persistente sin razón aparente. Parecen muy vagos, pero cuando uno le presta la debida atención a esto, es muy importante. En cuanto a la estadificación del cáncer de cuello uterino, tenemos que en el año 2018 la FIGO alcanzó un nuevo consenso y permitió mover su estadificación a una modalidad quirúrgica y anatomopatológica. Tenemos el estadio 1, donde tenemos la invasión hasta 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros en forma horizontal. Dentro del 1 tenemos el A1, invasión estromal, menor de 3 milímetros de profundidad. Esto es muy, o sea, va a la diapositiva, pero lo que hay que manejar así a grosso modo es que el estadio 1 es la invasión hasta 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros en forma horizontal. Eso es el dato más importante que hay que sacar de la estadificación del estadio 1. Y luego ya uno va el estadio 2, cuando el cáncer invade más allá del útero, pero no se extiende al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. Tenemos la invasión, el A, es la invasión limitada a los 2/3 superiores de la vagina, dentro de los cuales tenemos el A1, que es invasión menor a 4 centímetros en su diámetro mayor, y el A2 es invasión de mayor a 4 centímetros en su diámetro mayor. Y el 2B, donde ya hay invasión parametrial, pero no llega a la pared pélvica. El estadio 3 ya compromete el tercio inferior de vagina o se extiende a la pared pélvica. Y o causa hidronefrosis
y o compromete los ganglios. 3A compromete el tercio inferior de vagina, pero todavía no se extiende a la pared pélvica. El 3B sí ya se extiende a la pared pélvica. El 3C ya hay ganglios pélvicos comprometidos y o ganglios aórticos independientes del tamaño tumoral o extensión. El C1 solamente hay metástasis a los ganglios pélvicos y el C2 hay metástasis a los ganglios paraórticos. El estadio 4 es cuando ya se extiende más allá de la pelvis verdadera o invade la mucosa de vejiga y o recto. El 4A invade órganos adyacentes como ser mucosa vesical o rectal. El 4B invade a distancia, más allá de la pelvis verdadera. Tratamiento. Se planifica según la etapa en la cual se presenta. De acuerdo al tamaño tumoral, de acuerdo a los deseos de fertilidad que tiene la paciente o deseos de paridad y según condición de la paciente. Según condición de la paciente, es una paciente en mal estado general, una paciente en buen estado general, una paciente con cardiopatía. Por ejemplo, no podemos someter muchas veces a una paciente con una cardiopatía extrema a una cirugía de Wernicke. O sea, va a depender mucho de la condición de mi paciente para plantearle los diferentes tipos de tratamientos que podemos realizar. Por ejemplo, en el estadio 1A, perfectamente podemos hacer la conización. La conización es la extirpación solo del cuello uterino donde está la lesión. Podemos hacer con bisturí frío, podemos hacer con asa de láser. O sea, hoy día existen, podemos hacer lo que se denomina, no es conización, pero podemos hacer crioterapia en etapas más tempranas. En el estadio 1A1 podemos hacer una histerectomía extrafacial en las pacientes con deseos de fertilidad. Podemos solamente con el cono. Hay que recordarse que es 5 de profundidad y 7 de ancho. Entonces, con un cono bien hecho, podemos conservar la fertilidad de nuestra paciente. De hecho, va a estar comprometida la fertilidad espontánea, pero podemos recurrir a tratamientos de fertilidad asistida en una paciente que recibió un tratamiento de conización y desea fertilidad. A partir de los estadios 1A2, 1B1, el tratamiento quirúrgico primario, el anexo histerectomía total con la linfadenectomía pélvica, que recibe el nombre de operación de Wernicke. También se le denomina Piver o se le denomina también Schauta. Estadio 1B2 al 4A es tratamiento de quimioterapia y radioconcurrente. Y a partir del estadio 4B es solo quimioterapia sistémica paliativa. Entonces, cuanto más precoz la detección de cualquier alteración a nivel de la celularidad del cuello uterino, en primer lugar, el tratamiento es mucho más fácil y menos agresivo para la paciente. Cuanto más tardamos en diagnosticar, como en todo cáncer, el tratamiento ya es mucho más agresivo, deja sus secuelas y si dejamos avanzar más,
nos quedamos solamente ya con el tratamiento paliativo. La cirugía estándar para el cáncer de cuello uterino es la histerectomía radical asociada a la linfadenectomía pelviana y o periaórtica selectiva, que esto incluye la extirpación del cuerpo y el cuello uterino, la extirpación de los parametrios, sección de los ligamentos uterosacros y el tercio superior de vagina. Hay que recordar que para poder extirpar el tercio superior de vagina debemos llegar en los estadios 1 hasta 2A. La sobrevida en etapas precoces es bastante buena, tratados quirúrgicamente. Tienen una sobrevida de 90% a 5 años en las etapas precoces. Cuando llegamos a etapa 2, ya solamente tenemos un 80% de sobrevida y en etapa 4 solamente 16% de sobrevida a 5 años. Influye bastante los estadios en los cuales llegamos para la sobrevida de nuestras pacientes. La histerectomía radical abdominal. El desarrollo de esta técnica ha sido otorgado a Werting y posteriormente a Couching y Mace. De ahí es que lleva el nombre de Werting-Mace. Consiste en una serie de pasos más o menos estandarizados para extirpar el útero, los tejidos parametriales, paracervical, paravaginal y parte de la vagina. Lo más importante en esta cirugía es la radicalidad de las mismas. Y entrando un poco en los pasos más o menos estandarizados, sabemos que es anestesia general, decúbito dorsal, sonda vesical, incisión, línea media supra para infraumbilical. Y acá tenemos unas imágenes que espero sirvan de orientación, donde se realiza la apertura del ligamento ancho, la disección del infundíbulo pélvico, el cual se hace el clásico pinzamiento, sección y ligadura, lo más posterior posible. Se continúa lo mismo con el ligamento redondo, o sea, pinzamiento, sección y ligadura, lo más cerca de la pared pélvica. Y se obtiene así una buena exposición del retroperitoneo. Luego se realiza la apertura de la hoja anterior del peritoneo para poder exponer el retroperitoneo hasta la mitad del repliegue vésico-uterino. Ahí se exponen los vasos ilíacos externos, los internos y se identifica el uréter. El uréter siempre va adosado a la hoja posterior peritoneal. Ahí ustedes ven los vasos ilíacos allá en el fondo. Luego se realiza la disección ganglionar de la fosa obturatriz, dejando al descubierto el piso pélvico, la fosa paravesical, disección de los vasos ilíacos externos y contenido retrocrural. La linfadenectomía desde 3 a 4 centímetros por arriba de la bifurcación de la aorta. Hay que tener, por eso es muy importante la habilidad del cirujano para este tipo de cirugías. Hay que tener mucha manualidad porque se entra en zonas muy delicadas. La porción terminal de la cava, con lo que se diseca el tejido linfático paraórtico, para cava y ganglios de los vasos ilíacos primitivos. Uno realiza, tanto el cirujano como el primer ayudante del cirujano tienen que tener la misma manualidad, porque este procedimiento uno lo realiza del lado contralateral de donde está. Si yo estoy en el derecho, yo hago
la disección ganglionar del lado izquierdo. El cirujano que está del lado izquierdo hace la disección ganglionar del lado derecho. Luego se realiza la disección ganglionar, se va disecando la arteria ilíaca externa de fuera hacia adentro, así como también la vena ilíaca hasta la región retrocrural. El nervio genitocrural suele ser el límite externo. Disección del tejido parametrial, donde se diseca el nervio obturador, se diseca, se secciona y se ligan los vasos obturatrices, dejando al descubierto el plexo hipogástrico. Se completa la disección sobre los vasos ilíacos externos hasta la región retrocrural inclusive. Y la disección de la fosa obturatriz, la cual nos facilita la disección de los vasos ilíacos. Se expone el tejido linfático retrocrural con esa maniobra. Disección de la arteria ilíaca, acá ya tenemos disecado la arteria ilíaca interna o hipogástrica, se ingresa al espacio pararrectal, pinzamiento del plexo hipogástrico. Ahí se ve la emergencia de la arteria vesical superior, se ve la arteria hipogástrica al ingresar al espacio pararrectal, así como la disección del tejido ganglionar en la cara externa de la arteria hipogástrica. Y después de ingresar al espacio pararrectal hasta el piso pélvico, se pinza la arteria vesical superior y el plexo hipogástrico. Se completa el pinzamiento, sección y ligadura del plexo hipogástrico. Disección del tabique vésico-vaginal, que es muy importante también. Y recto vaginal, sección y ligadura de uterosacro. Perdón, ahí hay un error ortográfico. Vésico tendría que ser con B corta. Liberación y tunelización del uréter. Se tuneliza el uréter por debajo de los vasos uterinos, donde estos últimos se pinzan y ligan. Y ahí, como indica la flecha, se debe de hacer un repair del uréter con un Penrose. Si no tenemos un Penrose a mano, por lo menos con un Penrose hecho de guante para la individualización del uréter, que es muy importante. Recuerden que una de las complicaciones más temidas en una cirugía de Warthin-Mace es la lesión del uréter o la ligadura del uréter. Y acá no voy a perder la oportunidad para decirles que uno de los datos más importantes en el control postoperatorio de este tipo de cirugías es nuestra diuresis. La diuresis y a las 48 horas una ecografía renal previendo una posible complicación que es la ligadura del uréter. La ligadura del uréter todos la podemos cometer, es un error que a todos nos puede llegar a pasar, pero diagnosticado a tiempo se pueden solucionar. Lo mismo que la sección del uréter, que también nos puede llegar a pasar. Corte y separación del tejido vesical, de su unión parametrial por debajo del uréter, en el borde lateral del útero. ¿Okay? Y ahí tenemos, luego se separa la vejiga, se secciona la vagina a una distancia de 4 a 5 centímetros por debajo de su unión y ahí tenemos una pieza operatoria producto de la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. Recuerden que una de las complicaciones más temidas en esta cirugía es nuestra lesión ureteral, ya sea
sección del uréter por desconocimiento, por error, normalmente, pero justamente por eso es que se debe retirar el uréter para tener a mano hasta el cierre de nuestra cavidad abdominal que tengamos nuestro uréter ahí indemne. Pero no siempre logramos eso y puede ocurrirnos una. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que me pidió el jefe de cátedra, que es el cáncer de ovario. Vamos a hablar diciendo que los ovarios son dos. Es intrapélvico, tiene una forma de almendra, los tamaños normales varían entre 2 y 4 centímetros y tienen dos funciones fundamentales estos ovarios, que es la producción del gameto femenino y la secreción de hormonas femeninas. En la menopausia dejan de producir esos ovocitos y dichas hormonas. Datos epidemiológicos con respecto al cáncer de ovario. Sabemos que existen 3 tipos de tumores. El carcinoma epitelial, que es de 85 a 90%, el tumor de células germinales, el tumor del estroma. El cáncer epitelial es la principal causa de muerte. La mayoría, 70 a 80%, se diagnostican en etapas avanzadas. Globalmente representan el 3% de los tumores en la mujer y es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. La elevada mortalidad del cáncer de ovario se explica por dos razones: ausencia de síntomas específicos y hay una ausencia de métodos de detección precoz, eficaz y validadas. Existen diferencias geográficas en la incidencia de esta enfermedad. Es mucho más frecuente en países industrializados. La teoría es por el tipo de alimentación que pueda desarrollarse en esos países industrializados y es más frecuente en mujeres en la posmenopausia, una media de 63 años, pero también se presenta en pacientes jóvenes, menores de 45 años, incluso en niñas. Las causas continúan sin conocerse. Al igual que otros tumores malignos, es consecuencia de una acumulación de alteraciones genéticas que causa crecimiento y proliferación incontrolada de células epiteliales, pero no se conocen los mecanismos que inducen a dicha alteración. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de ovario? Se han identificado algunos factores que pueden aumentar el riesgo. ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos es la dieta rica en grasa. La dieta rica en grasa es muy típico de nuestro país. Factores hormonales y reproductivos, la nuliparidad y el uso de anticonceptivos. Alrededor del 20% del cáncer de ovario son hereditarios que van asociados a mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, que son genes supresores de tumores que llevan información para producción de proteínas, implicada en la reparación del ADN y por tanto en el mantenimiento íntegro del genoma. Parecen existir otros genes con un papel aún muy incierto en el desarrollo del cáncer de ovario. Y hay que destacar que no todas las mujeres con mutaciones BRCA van a desarrollar cáncer de ovario o mama. Muchos de estos cánceres van asociados a estas mutaciones, pero no todas las mutaciones van asociadas a cáncer. O sea, no todas las mutaciones desarrollan cáncer. La teoría que se impone en esto es que las pacientes con mutaciones van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida, pero como hay pacientes que de repente son mutadas, pero fallecen a los 70 años, la teoría es que no sabemos si es que llegaban a los 80 desarrollarían o no el cáncer de ovario o el cáncer de mama.
Entonces, de ahí es que sale la teoría de que no todas las mutaciones BRCA desarrollan cáncer de ovario o mama. Hay evidencias de que las portadoras de estas mutaciones que son diagnosticadas tienen una mejor supervivencia. ¿Por qué? Porque son las que tienen controles más exhaustivos y se diagnostican en fase más precoz. Ya quisiéramos nosotros como país y personal de salud, que vivimos en un país de tercer mundo, tener a mano la posibilidad de buscar estas mutaciones genéticas en nuestras pacientes para poder ayudarlas en forma precoz. ¿Cuáles son los criterios clínicos que uno, aunque no tengamos mutaciones de BRCA, podemos echarle mano para sospechar y, por lo tanto, imponer un diagnóstico más cercano de nuestras pacientes? Por ejemplo, si tenemos en una paciente que tiene un cáncer de mama igual o menor a 40 años. Tengo a mano una paciente que está consultando conmigo y tiene una historia ya de cáncer de mama. La paciente tiene 35 o 40 años o puede ser una BRCA mutada. Una paciente con diagnóstico de cáncer de mama y ovario en la misma paciente, que hoy día tenemos con mayor frecuencia. 2 o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales es bilateral o en menor de 50 años. Tenemos varias pacientes con cáncer de mama bilateral que no podemos hacerle su búsqueda de mutación genética por muchas razones. Pero, por ejemplo, si tenemos una paciente con cáncer de mama bilateral y es menor de 50, nosotros en el servicio el año pasado tuvimos 3 pacientes con 24 años cáncer de mama bilateral, las 3 pacientes. Para decir datos geográficos, una venía de San Pedro de ahí donde están los del EPP, otra vez una colonia que se llama Naranjito, otra era de Asunción y otra era de Cacupe. O sea, datos geográficos en nuestro país no es relevante en ese sentido. Un cáncer de mama en una mujer de menos de 40 años o bilateral, que ya habíamos dicho, y un cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado. ¿Qué significa esto? Yo tengo una paciente con un cáncer de mama bilateral que tiene menos de 50 años y en su historial de antecedentes patológicos familiares, ella me refiere que la mamá, la hermana o la tía tiene un cáncer de ovario o tuvo un cáncer de ovario. Es mucho más importante cuando el familiar es de primer grado. Por ejemplo, cuando tenemos 2 casos de cáncer de ovario en familiares de primer o segundo grado. Un caso de cáncer de mama en varón y al menos un familiar de primero o segundo grado de cáncer de mama u ovario. Vamos a entendernos esto. Yo, por ejemplo, tengo un varón con cáncer de mama, tiene una hija que tiene un cáncer de mama y dentro de esa misma familia, ya sea la hermana del varón con cáncer de mama o la madre de esa hija con cáncer de ovario, prácticamente está hecho el diagnóstico de que son BRCA mutadas. Por lo tanto, se recomienda una consulta con consejería genética en caso de cumplir con algunos de estos criterios. El cáncer de mama en el varón es un hallazgo casual, pero no menos importante porque me marca una tarea que cumplir en sus descendencias mujeres en cuanto a cáncer de ovario y a cáncer de mama. Si se puede, recomendamos la consejería genética
que en no todos los hospitales tenemos, pero se van imponiendo de a poco. Son pocos los consejeros genéticos que tenemos a nivel de salud pública, por ejemplo, pero, pero hay. ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer de ovario? Habitualmente las etapas iniciales son muy asintomáticas, prácticamente no pasa nada, o son muy leves y pasan desapercibidos. Se confunden con procesos benignos, pueden crecer y diseminarse de forma silente. Incluso los primeros síntomas de la etapa ya avanzada son muy vagos, por lo mismo son ignorados o confundidos. Por ejemplo, molestias abdominales, dispepsias o gases. En la medida que crece el tumor puede haber pérdida de apetito, sensación de plenitud. De estos 4 síntomas que vemos aquí, lo que normalmente lleva a la consulta es la pérdida de apetito. Y desglosando la historia clínica, uno encuentra las molestias abdominales, las dispepsias, la sensación de plenitud que ya arrastra de mucho tiempo antes. En general, suele acumular líquido en el abdomen, que es la ascitis, y puede comprometer estructuras vecinas, las cuales son las causantes de diuresis frecuente, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, dolor abdominal o pélvico y pérdida de peso. ¿Cuáles son los síntomas que deben motivar la consulta al médico? La distensión abdominal progresiva, la sensación de plenitud, incluso con pequeñas cantidades de comida, molestias pélvicas o abdominales persistentes sin explicación, molestias al orinar o con las deposiciones y sangrado vaginal inapropiado. Sea la especialidad que un médico desarrolle, si tiene estos síntomas, debe recomendar los estudios pertinentes o remitirle al ginecólogo para los estudios más exhaustivos, porque hay un dicho de que lo que no se piensa no se diagnostica. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas, pensar que podría corresponder dependiendo de la edad de la paciente y la historia clínica en sí de la paciente y antecedentes familiares y remitir en forma temprana. El diagnóstico. Ante la sospecha de cáncer de ovario, lo primero que se debe realizar es una evaluación general, una historia clínica completa, la exploración física minuciosa, la exploración ginecológica realizada por un ginecólogo, el análisis completo, la radiografía de tórax y otras pruebas que nos dan datos muy importantes como ser la ecografía ginecológica, la tomografía de abdomen y pelvis y la resonancia. También podemos utilizar ya, pero una vez que tenemos el diagnóstico histológico, el PET scan, la citoscopía, la rectoscopía, que más que nada va a ser para una estadificación, marcador 125, el marcador tumoral, o sea, 125, que es muy inespecífico, pero ante la presencia de una masa tumoral o de los síntomas de los cuales hablamos, puede aportar ciertos datos. Y la laparotomía para la toma de biopsia. Recuerden que la primera laparotomía es diagnóstica en cáncer. La anatomía patológica en cáncer de ovario, más del 90% son de origen epitelial y son varios subtipos: seroso, endometrioide, de células claras, mucinoso e indiferenciado. Y según el grado de diferenciación, tenemos, como todos ya saben, el grado 1, grado 2 y grado 3. El proceso de estadificación se realiza mediante un protocolo quirúrgico que incluye lo siguiente: la extirpación, esa es la estadificación ya, la extirpación del otro ovario y del útero, extirpación de la grasa que está por delante del intestino, que se llama omentectomía,
Biopsia de varias localizaciones de abdomen y cualquier zona sospechosa. Se suelen tomar biopsias de ambos parietocólicos, biopsias hepáticas si es que corresponde y biopsias de ganglios linfáticos. El análisis patológico de todas estas muestras determina la estadificación definitiva. Y obviamente si hay líquido ascítico, el estudio del líquido ascítico, y es muy importante la presencia de células epiteliales anormales en el líquido ascítico. La estadificación quirúrgica del cáncer de ovario. Y ya habíamos dicho, la primera cirugía del cáncer de ovario es la parotomía diagnóstica y de estadificación. Pero acá lo más importante es la laparotomía diagnóstica. Normalmente se trabaja con un anatomopatólogo en el quirófano o una extemporánea en nuestro medio que va a anatomía patológica y nos confirma el diagnóstico de neoplasia y se procede a la estadificación de la misma. El estadio 1 es tumor limitado a los ovarios. El 1A, un ovario o trompa de falopio no tiene ascitis, no tiene implantes en la superficie del ovario y la cápsula está intacta. Esta es la etapa en la cual queremos encontrar todos los cánceres de ovario para poder darle una respuesta positiva con sobrevida global interesante a la paciente. El estadio 1B, ambos ovarios o trompas, tampoco tiene ascitis, no hay tampoco implantes y también la cápsula está intacta. Hasta aquí vamos bien. El 1C, ambos ovarios o trompas con los siguientes. 1C1, diseminación quirúrgica. 1C2, cápsula rota o con implantes en ovario o trompas. C3, células neoplásicas en la ascitis o lavados peritoneales. Recuerden que nuestra ascitis siempre, uno a la apertura del abdomen, lo primero que hace antes de contaminar, toma una muestra en una jeringa para el estudio citológico del líquido ascítico. El estadio 2, el tumor afecta a uno o ambos ovarios con extensión a órganos o estructuras de la pelvis o cáncer primario peritoneal. El 2A, extensión del útero a las trompas de falopio y el 2B, extensión a otros tejidos pélvicos. El 3 ya es con implantes fuera de la pelvis, ganglios retroperitoneales pélvicos o paraórticos. El 3B muestra tumor macroscópico con implantes de 2 centímetros o menos fuera de la pelvis con o sin ganglio retroperitoneal. Extensión a la cápsula hepática o al vaso. Esos son los tumores ya macroscópicos. El 3B es el que uno mete la mano y se encuentra una siembra en la cápsula hepática. El estadio 4 ya es metástasis a distancia, incluye derrame pleural, incluso ganglios inguinales o extraabdominales, invasión transmural del intestino. El 4A, presencia de derrame pleural con células neoplásicas. Y el 4B, extensión fuera de la cavidad abdominal o en el parénquima hepático y o vaso, ganglios inguinales o extraabdominales, invasión transmural del intestino. Acá prácticamente es apertura y cierre. El pronóstico. Los dos factores pronósticos más importantes son el estadio y el tumor residual tras la cirugía. ¿Cuáles son los otros factores a considerar como favorables? La edad, el tipo seroso papilar, la ausencia de ascitis, la presencia de mutaciones BRCA. La supervivencia global del cáncer de ovario se aproxima al 5%. Supervivencia estimada a 5 años según el estadio de FIGO. Tenemos tumor limitado al ovario,
un 90% si es que encontramos el cáncer de ovario en estadio 1, si encontramos en estadio 2 es 65 a 70% y estadio 3 y 4 extendido a distancia es 20 a 30%. Recuerden que este es supervivencia a 5 años nada más. El tratamiento. El tratamiento es la combinación de cirugía y quimioterapia. Y acá es el equipo multidisciplinario de ginecólogos, cirujanos y oncólogos. Factores importantes para el tratamiento son el grado de extensión, situación clínica de la paciente que ya habíamos visto anteriormente. El tratamiento quirúrgico resumido es la extirpación de todo el tumor visible. Factores asociados a riesgo de recaída. El grado histológico, cuanto mayor es la gradación histológica, mayor riesgo de recaída. El estadio, obviamente mayor estadio, mayor riesgo de recaída. Ruptura de cápsula ovárica, sabemos que ya hay diseminación, entonces el riesgo de recaída es bastante amplio. Y en base a estos factores se dividen dos grandes grupos. Los de bajo riesgo son tienen una supervivencia a 5 años de 90% y los de alto riesgo tienen un riesgo de recaída a 5 años de 20 a 40%. Los de bajo riesgo son del 1A, 1B y grado 1. No hay indicación de quimioterapia. Tienen una supervivencia a 5 años, repetimos otra vez, de 90%. Los de alto riesgo ya son a partir del 1C, donde sí hay indicación de quimioterapia. Tratamiento de los estadios avanzados. En estas pacientes, además del gesto quirúrgico de los estadios iniciales, que son la extirpación del útero, ovarios y la grasa por delante del intestino, que se llama omentectomía, el objetivo en el gesto quirúrgico es retirar todo el tumor visible. Se denomina cirugía citorreductora. Cuando no queda ninguna enfermedad residual, podemos hablar de una citorreducción óptima, que es lo ideal en cáncer de ovario. Tratamiento de quimioterapia en estadios avanzados son la quimioterapia neoadyuvante, con la cual se pretende una reducción del tumor y así conseguir luego una citorreducción óptima. Se denomina cirugía de intervalo. Y la quimioterapia adyuvante puede ser paclitaxel y carboplatino intravenoso. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos? Las náuseas y los vómitos, la alopecia, la leucopenia, trombopenia, anemia, la neuropatía sensitiva, sobre todo el paclitaxel, y las mialgias y las artralgias, que el paclitaxel no deja pasar ni un paciente sin causar estos dos últimos, la neuropatía sensitiva y las mialgias y las artralgias, que son las pacientes soportan muy bien sus náuseas, sus vómitos, incluso su alopecia, su anemia, pero la neuropatía sensitiva, las mialgias y las artralgias causadas por el paclitaxel son bastante dañinos para el paciente. La quimioterapia intraperitoneal es la que se realiza directamente en cavidad abdominal a través de un catéter. Solo se usa en pacientes con cáncer de ovario avanzado. Están muy limitadas porque van relacionadas con las complicaciones relacionadas al catéter, que puede presentarse una obstrucción, una infección, una perforación intestinal. Una alternativa a ser considerada en centros muy especializados. Tratamiento complementario. En cáncer de ovario podemos tener el tratamiento antiangiogénico, como por ejemplo el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pero tiene sus efectos secundarios, que son hipertensión y proteinuria. Por ejemplo, en pacientes hipertensas con cardiopatía no vamos a poder utilizar. Inhibidores de PAR, que son las alteraciones que se presentan en las vías de reparación del EDN, entonces inhiben a esto.
inhiben la reparación del ADN dañado, niraparib, olaparib, rucaparib. El uso de un inhibidor de PARP demoró considerablemente el tiempo de recurrencia. Yo no hago oncología clínica, pero en las reuniones clínicas veo que, por ejemplo, el olaparib es una droga que sí tenemos en nuestro medio, es bastante costoso, por lo tanto, en centros asistenciales públicos se vuelve bastante difícil el tratamiento en pacientes. Estamos hablando de pacientes en etapas muy avanzadas, pacientes mal estado general, en donde muchas veces el costo mismo hace que el paciente no pueda realizar este tratamiento. 20% de las pacientes con cáncer de ovario presentan las mutaciones del BRCA. 20 a 30% adicional tiene alguna alteración en las vías de reparación del ADN. Y son especialmente activos tanto en las primeras como en las segundas recaídas. Tratamiento de las recaídas. Un gran número de pacientes, 50 a 90%, presentan recaídas y se basan nuevamente en quimioterapia asociada. ¿Qué buscamos con el tratamiento de las recaídas? Prolongar la supervivencia, mejorar los síntomas y mantener la calidad de vida. La selección del tratamiento se basa en diferentes datos clínicos: presencia o no de mutaciones BRCA, respuesta al tratamiento previo de quimioterapia, intervalo transcurrido desde que finalizó el tratamiento de quimioterapia, considerando tipo y tiempo del tratamiento que recibió. La toxicidad residual del tratamiento recibido, la situación de la paciente y el estado físico de la paciente. Los resultados globales del tratamiento actual del cáncer de ovario no son satisfactorios. Los científicos continúan estudiando los genes responsables y se espera que esta información dé lugar a nuevos medicamentos para prevenir y tratar el cáncer de ovario. Detección temprana puede tener un gran impacto. Ahora nos toca hablar brevemente del cáncer de endometrio, que es el cáncer que afecta al útero en sí, que es un órgano hueco, muscular, en forma de pera invertida. Está situada en la pelvis. El cuerpo constituye los 2/3 superiores del útero. El endometrio es la mucosa interna que se renueva cada mes. El cáncer de endometrio es debido a los cambios en estas células. El sangrado uterino anormal en la posmenopausia es el síntoma fundamental. Paciente con sangrado en la posmenopausia, luego de examinar cuello uterino, primera impresión diagnóstica o primer pensamiento de diagnóstico debe ser el cáncer de endometrio, lo cual a los estudios correspondientes. Es un cáncer que es la 7ª neoplasia más frecuente en mujeres a nivel global. En países desarrollados es el cáncer ginecológico más frecuente. La edad promedio es de 63 años. Un 75-80% son diagnosticados en estadio 1 con una supervivencia a 5 años de un 90%. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer de endometrio? Por la sospecha clínica. Sangrado anormal en la posmenopausia. Primer pensamiento, cáncer de endometrio. Un Papá Nicolau alterado. 50% de un Papá Nicolau va a venir alterado. Pero hay que tener en cuenta que hay un 50% de Papá Nicolau que va a venir normal, donde no se llegó a tomar una toma endocervical o que esté descamando endometrio dentro del exocervix. Entonces, no siempre
un sangrado anormal de la posmenopausia con un Papá Nicolau normal, uno debe quedar tranquilo. Un sangrado de la posmenopausia con un Papá Nicolau normal igual se debe continuar pensando que puede corresponder a un cáncer de endometrio. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la ecografía transvaginal, que me va a presentar un engrosamiento endometrial. Recuerden que cuando el endometrio mide menos de 4 milímetros, el sangrado puede ser por atrofia en la posmenopausia. Pero si mide más de 5 milímetros, tengo sin llegar a las dimensiones de 17, 18, 9 o 20 milímetros de espesor del endometrio, que es prácticamente diagnóstica de un cáncer de endometrio. Cuando mide más de 5 milímetros, hay un 30% de probabilidad que corresponda a un cáncer de endometrio. Y ahí pasamos a la siguiente etapa, que es la biopsia endometrial, que podemos hacer biopsia aspirativa, podemos hacer un legrado uterino que obtiene mejor muestra de endometrio, y la histeroscopía, que es el gold estándar para el diagnóstico del cáncer de endometrio, porque con la histeroscopía realizamos una visualización de toda la cavidad endometrial y podemos realizar una biopsia dirigida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de endometrio? Podemos utilizar la mnemotecnia ONDA. H de hipertensión, O de obesidad o mayor sobrepeso. A mayor sobrepeso, mayor riesgo. La nuliparidad, la diabetes y la anovulación. También está el tamoxifeno usado en cáncer de mama, que aumenta el riesgo de cáncer endometrial en posmenopausia. Tipos clínicos de cáncer de endometrio. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, la frecuencia es del 80%, el tipo 2 es de 20%. Edad de presentación, el tipo 1 en perimenopáusicas, el tipo 2 en posmenopáusicas. La fisiopatología, el tipo es hormonodependiente sin contraposición de progesterona y se puede considerar incluso una lesión precursora. Y el tipo 2 no es estrógeno dependiente. La histología del tipo 1 es un adenocarcinoma de endometrio. El tipo 2 es no endometrioide. Las mutaciones que se presentan en el tipo 1 son el GRAS, el PTEN. En cambio, en el tipo 2 tenemos la P53, el HER2-neo y el CTNNB1. El pronóstico del tipo 1 es bueno en un 85% de sobrevida a 5 años y la del tipo 2, el pronóstico es más malo, tiene solamente un 50% de sobrevida a 5 años. Factores de riesgo para compromiso ganglionar en cáncer de endometrio. Tumor pobremente diferenciado, la invasión miometrial profunda, la localización del tumor en el cuello, el compromiso de los espacios linfovasculares, la metástasis extrauterina y si tenemos citología peritoneal positiva. Estadificación del cáncer de endometrio. Tenemos el tipo 1 que está limitado al cuerpo y a las glándulas endocervicales. La invasión miometrial es menos de la mitad del miometrio. En el 1B es mayor a la mitad del miometrio, pero se circunscribe al miometrio. El estadio 2 invade el estroma cervical. El estadio 3, extensión local y o regional. El estadio 3A, invasión de la serosa y o anexos. Estadio 3B, ya hay compromiso vaginal y o parametrial. El 3C, tenemos en el C1 ganglios pelvianos positivos y en el C2 los paraaórticos positivos. En el estadio 4 tenemos invasión de mucosa vesical, rectal o metástasis a distancia. 4A, mucosa vesical y o intestinal. Y en el 4B tenemos metástasis a distancia, intraabdominal
y o ganglios inguinales. El tratamiento por etapas del cáncer de endometrio. En la etapa 1, cuando es de bajo riesgo, podemos hacer histerectomía total más salpingo o forectomía bilateral. Cuando es en etapa 1 de alto riesgo, o sea, grado 3, histerectomía total, salpingo-forectomía bilateral más radioterapia. En la etapa 2 tenemos la terapia de reemplazo hormonal, salpingo-forectomía bilateral, tenemos la linfadenectomía pélvica bilateral, aórtica, con o sin radioterapia. En el estadio 3, histerectomía total, salpingo-forectomía bilateral, la linfadenectomía pélvica, aórtica, radioterapia y quimioterapia. Y en el estadio 4, biopsia confirmatoria, solamente ya, y tratamiento adyuvante con quimioterapia y o hormonoterapia y radioterapia. Como conclusión, podemos decir que la finalidad de la cirugía en el cáncer de endometrio es la resección del tumor primario y optimizar la posibilidad de curación. La cirugía inevitablemente tiene sus riesgos, los cuales son mayores en mujeres de edad avanzada, obesas y con comorbilidades. El realizar la linfadenectomía no aumenta la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global, los cuales dependen del estadio de la enfermedad. Vamos avanzando. Cáncer de vagina es un cáncer raro. Si bien existen cánceres de otras partes del cuerpo que se extienden a la vagina, el cáncer primario de vagina es bastante raro. Se origina en las células que revisten la superficie, llamada canal del parto. Síntomas. Es el síntoma más en estadios tempranos no causa ningún síntoma. Y cuando progresa puede causar sangrado vaginal inusual, sangrado vaginal acuoso, bulto o masa en vagina, dolor al orinar o frecuencia miccional, estreñimiento, dolor pélvico. En cuanto a las causas del cáncer de vagina no hay nada claro. En teoría podría tener implicancia el HPV. Como ustedes ven hasta ahora, el HPV tiene su implicancia en prácticamente todos los cánceres ginecológicos. Tipo de cáncer de vagina, según el tipo de célula donde comenzó. Puede ser carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma vaginal, que se origina en las células glandulares, el melanoma en células productoras de pigmento y sarcomas de vagina en células de tejido conectivo o muscular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El envejecimiento, o sea, la edad. La neoplasia intraepitelial vaginal, las células atípicas que se encuentran en un estudio de tracto genital inferior y la exposición al HPV. Volvemos a repetir la exposición intrauterina al dietiletilvestrol y otros factores que conllevan otra vez al HPV, que es la multiplicidad de parejas sexuales, la primera relación sexual temprana, el tabaquismo y la infección por VIH porque disminuye la inmunidad del paciente. ¿Cómo hacemos la detección del cáncer de vagina? Biopsia, examen físico y antecedentes, el examen pélvico, la prueba de Papa Nicolau y la colposcopía. También tiene que su uso la colposcopía. La estadificación, el 0 el carcinoma in situ, el 1 se limita a la pared vaginal, el 2 el tejido subvaginal, el 3 se extiende a la pared pélvica, el 4 más allá de la pelvis verdadera, el 4A mucosa vesical y o rectal y el 4B diseminación a órganos distantes. El tratamiento. Por la rareza de este cáncer, no hay estudios prospectivos que valoren su tratamiento. Por lo tanto, cada tratamiento es individualizado y basado en factores como el tipo de tumor, etapa y localización y tamaño del tumor.
Tratamiento según etapas. Tenemos la etapa 1, cirugía y o radioterapia. La etapa 2, cirugía o radiación. La etapa 3 y 4, radiación externa, sola o combinada con braquiterapia. Por último, tenemos nuestro cáncer de vulva, que es también una enfermedad de pacientes de la tercera edad. También se observan más en mujeres premenopáusicas, son muy poco comunes, comprenden cerca del 5% de las neoplasias malignas ginecológicas, afecta superficie externa de los genitales femeninos y la mayor parte surge en el epitelio escamoso. El carcinoma no queratinizante afecta a mujeres jóvenes, en quienes se identifica infección por HPV, serotipos 16 y 18, también 31, 33 y 45. Son de mejor pronóstico porque se diagnostican más precozmente. El carcinoma epidermoide queratinizante ocurre en mujeres mayores, en general no se relaciona con el HPV y se desarrolla sobre un fondo de trastornos epiteliales no neoplásicos como el líquen escleroso. ¿Cuáles son los síntomas? Prurito que no mejora, dolor y sensibilidad, hemorragia y ulceración, la presencia de bultos o nódulos o protuberancias como verrugas en la vulvar. El diagnóstico se hace con la vulvoscopía. Con ácido acético al 3%, se deja el ácido acético durante 5 minutos. Esto identifica áreas acetoblancas y patrones vasculares anormales. Las lesiones pueden estar elevadas, ulceradas, pigmentadas o verrugosas. Se toma muestra en sacabocados para valorar presencia y profundidad de invasión de la lesión. La exploración física bajo anestesia con cistourestroscopía, rectosigmoidoscopía o ambos para valorar la extensión de la misma. Y la estadificación 0, el carcinoma in situ. Etapa 1, confinado a vulva de 2 centímetros o menos. Etapa 2, confinado a la vulva más de 2 centímetros. Etapa 3, ya es cualquier tamaño con diseminación a uretra, vagina o ano y o metástasis ganglionar regional unilateral. Etapa 4A, invade parte superior de uretra, vejiga, mucosa rectal, metástasis ganglionar regional bilateral. Y el 4B es metástasis a distancia, incluyendo los ganglios linfáticos pélvicos. El tratamiento es quirúrgico, resección amplia local, vulvectomía parcial radical, vulvectomía radical completa, que puede acompañarse de linfadenectomía, inguinales superficiales, inguinales profundos y linfáticos pélvicos. Como conclusión, podemos decir que en todo cáncer ginecológico se debe proporcionar un enfoque multidisciplinario, integrando el diagnóstico y el control quirúrgico de los cánceres típicos de la mujer.